est dans le barrio, dans le quartier des tueurs à gages. Wow. ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Ah, aquí. Me tumbaron de la moto y me Te la robaron. y me la robaron. Me demandez pas ce qui s'est passé ici. Hein. Il n'y aura pas de réponse. Wesh. El Frankie Ruiz. Vamos Cali. Bon, on va essayer d'aller à Siloé, le quartier le plus dangereux de Cali, mais aussi de tout le pays carrément. Mama, on voit déjà l'étoile là-haut. Actuellement en plein Siloé. Dans la camioneta, quartier le plus dangereux de Cali. On va voir ce qui se trame ici. J'étais sur le point d'aller au métro câblé, mais bon, j'ai vu cette magnifique camioneta. Un transport comme ça peut pas se refuser. Vámonos. Wow. Dinguerie. Un coup de métro câblé. Wow, il est juste là en fait. Wow, il est juste là quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Claro. que lo lleva una Hasta luego. Gracias. Vamos en moto. ¿Cómo te llamas, señor? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Carlos Arturo. Carlos Arturo. ¿El confianza contigo o qué? Sí, tranquilo. Allez, si me pasa algo es por tu culpa. No, tranquilo. Je lui dis s'il m'arrive un truc, c'est ta faute. Et de fumier. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air un quartier plutôt normal. Enfin, normal. Forcément très pauvre. Mais wow. Oh, oh. Justement d'en bas ça paraît normal, il y a des appartements, tout ça. Et là-haut on voit que c'est vraiment des bidonvilles. Donc comme j'ai décidé de ne pas prendre le métro câblé pour la camioneta, et j'ai pas pu m'empêcher de sauter sur cette camioneta. C'était trop tentant. Regardez-moi la petite camioneta. Waouh, cet escalier là, il avait l'air sympa celui-là. Arturo, vamos. Rápido la moto. Qué velocidad. Y bueno. Primera vez que llega. Sensación fuertes. ¿Qué me dijiste? Primera vez que llegas acá. Sí, en Cali sí. Pero mi tercera en Colombia. Le téléphérique passe juste là où on est, juste au-dessus. On voit les câbles. On va pas tarder à arriver dans le barrio de los sicarios. On est dans le barrio, dans le quartier des tueurs à gages.
Allá, vea. C'est, ya lo ve. Waouh. En fait, tu nous as emmenés dans la dernière station de métro. Parce qu'il y a 2 arrêts. Waouh, c'est incroyable la vue. Y por aquí que salía esa estación, vea. Ah, si, entiendo. Me llevas a la Estrella. Là, on va aller au Mirador, la Estrella. À la camioneta. Wow. Après, je vais marcher de la Estrella du Mirador jusqu'à en bas. À la base, je pensais que la camioneta, elle allait m'amener en haut direct. En fait, non. Jesus. Eh, c'est beau, hein. Eh, c'est beau, la vérité. Eh, j'étais à Cali. Ils m'ont dit d'aller visiter le parc où il y a les chats, les gâteaux. Wesh, ça y est. Je vais aller visiter un parc avec des chats. Tu te moques de moi ou quoi? Ensuite, je me suis dit, je vais aller au musée de la salsa. Et du coup, je me suis dit, avant de me faire la meilleure chose, je vais faire le pire. Le pire, entre guillemets. Waouh! Oh, ahí tiene para subirse y a Increíble. C'est tellement beau. Wow. Esta es la estrella. Qué perezoso de llevar acá sin subir, sin caminar. Vamos a ver. Wow. Ese lugar que estaba hablando. Pero me dices que no es una buena Allá idea. es Cristo Rey, vean. Vean dónde está, veanlo. Van a Cristo Rey, ¿dónde está, veanlo? Vean. No, te hablo solamente del... Eso es de los indígenas por allá. Sí, eso, Es el tanque del eso agua. no se puede, dices. O se puede. No conviene. No. Tiene que estar con más compañeros. Claro, No puede estar claro. solo. Wow. Et il est tellement beau le quartier, c'est une dinguerie. En soi, c'est des bidonvilles, mais pas tant que ça, genre. Oh, yo, yo. Et il y a des artistes ici, c'est sympa. Oh la vue, gros. Oh la vue de dingue. J'imagine même pas la nuit comment ça doit être, mais bon, venir ici la nuit, c'est pas une bonne idée. Wow. Déjà la journée, ça fait chauffer. Alors la nuit, wow. Ces escaliers là, tout colorés. Et ouais, à Cali, c'est couvre-feu à 8h du soir. Toda la ciudad, mira, toda la vez. Wow, si, ya lo vi. ¿Qué más? Bien, bien. La estrella. ¿Y cómo te ha parecido esto? ¿Cómo lo ves? Pues me dije conocer Cali y me dije que el mejor lugar de la ciudad es acá mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, claro. No, pero aquí hay sitios buenos también. Sí, hay claro. estos sitios muy buenos. Claro. Por ejemplo, como subir por aquí y subir hasta la Virgen, que eso es parte de Cali, Pichindé, toda la vuelta, todo esto aquí se ve la ciudad bien hermosa para todos lados. Cuando usted mire tiene vista. Sí. Esto de noche es hermoso, de noche. Sí, pero dije que de noche es más peligroso. Pues eso era más peligroso antes, ahora no, casi no. ¿Casi Pero, no? sí, pero igual. pero hay que cuidarse uno. Todavía hay homicidios y todo. Sí. Il y a toujours, il me disait qu'il y a toujours de la violence, beaucoup moins qu'avant, mais il y a quand même, entre guillemets, seulement 3 fois moins de meurtres qu'à l'époque de Pablo Escobar. Alors qu'à Medellín, c'est 20 fois moins à l'heure actuelle. Donc ça reste quand même très dangereux. Entonces tienes mucha experiencia, Sí. pero me dijiste que sigue mucho mejor que antes la situación. Sí, claro. Y cuéntame un poco la diferencia ahora en comparación de antes, Antes, cuando sí. tenías 30, 20 Claro, años. esto primero aquí no podía uno arrimar, ni por aquí por ningún lado usted podía andar. Hoy está andando conmigo
porque a mí me conocen en el barrio. Sí, todo sí. esto me conocen porque yo ando por todo esto. Claro. Pero tú solo no puedes andar. Mm. No puedes. Usted puede andar si trae más gallada de la suya. Claro. Ahí sí puede andar. Pero solo no. Solo no le. Por ningún lado de aquí de este sector. Ni para allá, ni para acá, para ningún lado. Aquí porque está conmigo. Pues, ¿y la moto cómo te pasó? Me tumbaron de la moto y me Te la robaron. Y me la robaron. Entonces me tocó comprar esa. Aunque me dijiste que te conocen acá. Pero Igual, es que no fue aquí, fue para la de allá. gente que no te conocen. Ujú. Así fue. Y pudiste comprar una otra Compré sin otra, problema. esa que tengo ahí. Sin problema. Ujú. Vale, vale. Vamos. Vamos. Moi, je voulais aller là-haut. Eso es tu casa. Esa es mi casa. Qué buena. Un montón de grafitis. No te recomiendo que andes solo, ¿yo? Si, obvio. Dans le métro câble, on a fait un peu le chemin à l'envers. Hein. Du coup, là, on est à la dernière station. Et là, on va descendre jusqu'à la première station, là où il y a tous les graffitis et tout. Waouh, on était avec le guide en moto. En fait, je suis sorti de la camioneta. Et la meuf, elle m'a directement dit va avec ce gars-là. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. Mais en plus, en bas, c'est beaucoup plus dangereux que là où il y a les graffitis ici. Donc, c'est cool. On a pu voir plein de plans en photo. Waouh, des plans qu'à pied, bon, ça aurait été très compliqué. Et waouh, il était tellement protecteur. Il voulait pas que je parte tout seul. Parce que de là où on était, de la Estrella, j'aurais pu descendre à pied. Bon, ça m'aurait pris peut-être 10 minutes. Il était tellement protecteur, mais en même temps, du haut de ses 63 ans, il a dû voir tellement de gens se faire buter ici qu'il n'a pas envie que ce soit moi le prochain sur la liste. Waouh. C'était vraiment un bon, franchement. Wow. Mais franchement, c'est vraiment magnifique en tout cas. Vamos! Je sens directement que l'atmosphère, il est vraiment beaucoup plus tranquille. En mode avec des panneaux comme ça, en mode touristique. Oh là. Ok, je me suis mangé un gros vent. On va aller par là. Hein. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, ¿Tú eres un guía acá? no, un guía no. No. Me gustaría saber un poco más sobre este barrio. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Aquí fue un accidente de moto. Pues ¿Un accidente de moto? Yo iba bajando por aquí, Wow. por esta loma, y me quedé. Se ve sí, muy grave la cicatriz. Sí. Wow. sí, me golpeé con una pared. ¿Lo puedo grabar un poco? Bueno, Wow. Es nada en comparación con mi muñeca. Wow. y él es Bruno. Bruno se llama. Sí. Entonces, sí, gracias a Dios me desperté porque, uy, fue un accidente Sí, porque muy grave. wow, supongo que estabas casi Inconsciente, muriendo, ¿sí? Sí, entonces me demoré unos días en despertarme de nuevo en el hospital y allá me operaron. Wow. Colocaron un antibiótico como En el 15 cuello días. tienes el... Ah, Sí, también, eso fue un accidente, la Sí. clavícula. Wow. No, eso fue horrible ese día, Marcado para la vida. para toda la vida. Joder. ¿Y qué más? Me gustaría saber si aquí hay restaurantes, si se puede hacer deporte, como todos los otros barrios. O... Sí, claro, deportes por aquí, ahí cada rato pues vienen subiendo en bicicletas, personas trotando, que hacen Pero hay cosas un desde abajo. gimnasio afuera o adentro, algo así. Aquí abajo hay unas maquinitas para hacer gimnasio. Y Ah, sí, acá afuera. abajo es donde están las gradas, sí. Y allá Vale. en la estación del mío, la otra, la azul también. Y de restaurante, un lugar para comer por acá.
Por acá cerca son comunitarios. Porque veo que es turístico un poco, ¿no? Sí, sí, por acá son comunitarios, pero restaurantes así tan no conozco. Pues igual para comer, para poder comer. Sí, para Igual poder que comer. sea un restaurante o no. Sí, se le dice restaurante comunitario porque el gobierno los apoya y son mucho más baratos. Qué bueno conocerte. Mucho Igual, gusto. Igual yo. Han puesto carteles Ah, claro, todo esto es... para explicar Sí. a la gente. Oh, le toit là. La bandera. Il a adopté un chien abandonné. Ça m'étonne pas, hein. Il y en a tellement ici que pas besoin d'aller à la SPA, hein. Tu vas juste dans la rue. Regarde. Lui, si je veux, je le prends. Il n'y a personne qui va me dire c'est le mien. Il n'y a pas d'histoire de vol de chiens, de contrebande d'animaux, tout ça. On va dire qu'il y a d'autres histoires. Wow. Es tan lindo, o sea. La verdad, pienso realmente que es lo mejor que hacer en Cali. Hay artistas acá. Sí, claro, eso mantienen haciendo muchos... La gente de este barrio tiene buena vibra. Wow. Ils ont des vibrations incroyables. C'est tellement coloré, tellement magnifique. Wow. Y talento. Eh, franchement, c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Es limpio por acá. Wow. Wow. Aquí hacemos eventos cada... Aquí vienen muchas personas a hacer eventos. Sí. Cada 8 se nota días, cada 15 días. el talento que tienen. ¿Tú haces también grafitis o no? No, yo no sé ¿No? hacer grafitis, pero yo sí vengo y comparto con los demás muchachos por acá. Wow. C'est un village fantôme. C'est magnifique, mais il n'y a personne. Pero, por ejemplo, un domingo, hay un montón de gente, supongo, acá. Por supuesto. Sí. C'est qu'un dimanche, ça doit être rempli de monde ici. Faudrait que je revienne un dimanche. Ou un sábado, ou mejor domingo, non? Un domingo es mejor. Domingo. Un sábado casi... Ouais, parce qu'ici, les gens, ils travaillent du lundi au samedi. Ils travaillent 6 jours sur 7. Voire 7 jours sur 7, mais... Du coup, le dimanche, c'est le seul moment où je peux voir les gens. Et me demandez pas ce qui s'est passé ici. Hein. Il n'y aura pas de réponse. Wesh. El Frankie Ruiz